Para empezar, vamos a estar ahí con Leti, las dos, acompañándolos en estas 2 semanas. Y hoy para empezar queremos un poco jugar, un poco hacer alguna dinámica. Vamos a ver, después nos dicen qué tal. Les vamos a mostrar primero una pregunta y después van a aparecer varias imágenes, ¿sí? De esas imágenes ustedes van a tener que elegir la que crean, una sola, sin hacer trampa, ya van a ver, eh, y a la que mejor crean que responda a la pregunta que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, según lo que van eligiendo, escriben en el chat la opción. Puede ser uno, puede ser dos, cada imagen va a tener un número, entonces van eligiendo y ponen en el chat las que quieren elegir, ¿sí? Vamos a ir arrancando, ya cuando lo vean van a entender mejor. Bueno, vamos con la... Bueno, la primera pregunta a responder es, ¿cuál es una buena madre? Ahí van a aparecer las imágenes. ¿Todos la pueden ver? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, de esas 4, fíjense que cada una tiene un numerito, eligen una y van poniendo en el chat el número que elijan. ¿Sí? ¿Cuál de esas es una buena madre? Sin miedo, no va con nota, no hay una respuesta correcta. Solo se puede escoger uno, ¿verdad? Sí, somos muy malas con Leti. Ah, bueno, La idea es tratar de hacer el esfuerzo de elegir una sola. Ahí hay algunos de opción 1. Nayeli dice, no tengo el contexto de la 3, así que elijo la 1. La 3, la 3, la 3. Bien, ahí venimos casi en un empate 1-3. Otro 1. Bien. Jimena dice difícil, la 4 creo que ella se esfuerza a pesar de las dificultades. Bien. Hay otro 3. Otro 4. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿Quién o cuál es artista? Lo mismo, van a aparecer las imágenes y ustedes nos dicen cuál eligen. La 4, la 1, la 1, la 1, la 2, la 4, otro 4, la 1. Yoseli dice 1, parece a mis estudiantes. Los 2. Bien. Si alguno más le faltó poner.
Bien. Bueno, fíjense que en las diferentes preguntas hay algunas que no son elegidas por nadie, simplemente un dato ahí. Vamos a la próxima. ¿Quién es eficiente en su trabajo? Ay, Otras cuatro opciones. Uno, otro uno. ¿Quién es eficiente en su trabajo? Uno, un tres, un cuatro, dos, uno. Bien. Si alguno se sumó por las dudas, no sé, estamos pensando a partir de una pregunta y las imágenes que aparecen, ¿cuál consideramos que va mejor, ¿no? En respuesta a la pregunta. Y vamos compartiendo en el chat. Ahí aparecieron otros uno, tres, cuatro. Esta está más repartida, estas respuestas. Bien, vamos con la próxima. ¿Quién tiene más conocimiento? Veremos a ver qué aparece. Acá hay más opciones. Ahí apareció un 4, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 5. Bien. Mira, ningún uno, ningún seis. Yo no leo el chat, pero por lo que fuiste nombrando. Ningún 6. Así es. Así es. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Quién es más espiritual? La 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 4, 1, 3. Bien. 3. Parece que ganaron un poco más los 3. Bien. Vamos con la próxima, que creo que es la última. ¿En cuál de estas imágenes hay un líder? La 3, la 5, A ver si se han 6, respetado los derechos y garantías. 5, 5.
5, otros 5, otros 5, 5, 5, arrasando el 5. Bueno, la idea ahora es, ya no tenemos más preguntas, que algunos de los que pusieron, más que nada de la última pregunta, que nos puedan comentar por qué eligieron esa opción, por qué les pareció que esa imagen era representativa de eso. La última fue la del líder, ¿verdad? Bueno, escogí la 5 porque me parece que estaba ayudando, ¿sí? O sea, tanto como el que estaba adelante de ella como el que venía detrás de ella. Entonces, eso me pareció que era el líder de esa imagen. Gracias, Maggie. Buenas noches. Buenas noches. Yo también escogí las 5 porque no solamente, o por lo menos lo que daba a entender, o lo que yo capté de la imagen, no está siempre al frente, sino buscando ese equilibrio entre estar con el equipo, o sea, como parte del equipo. Y considero que es una cualidad de un buen líder. Gracias. Buenas Argeli. noches, bendiciones, un gusto. Mi nombre es Carol Barzallo. Elegí las 5 porque me pareció claramente que un líder necesita a su equipo y para su equipo también necesita un líder y justamente ese líder estaba ayudando a su equipo a que progrese. No hizo ningún favoritismo ni en la persona A ni en la persona B, sino ayudó, como lo que dijo la compañera, a equilibrar, porque entendemos que claramente un líder sin su equipo no es un líder y tampoco su equipo sin su líder, cómo se dirigen. Entonces, por eso escogí las 5. Muchas gracias. Gracias, Carol. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas noches. Bueno, yo escogí la imagen número 6 bajo otro tipo de lógica. No había un niño más grande sosteniendo un niño chiquito. Entonces lo elegí pensando en las generaciones porque yo soy hermano mayor, por ejemplo, en mi familia. Y creo que llevar como la responsabilidad de guiar a los más pequeños es importante y en alguna manera nos hace líderes, ¿no? Pensando en esa lógica, escogí las 6. Gracias. Argeni, ¿querías decir algo? No te oímos. Debe tener algo mal configurado del micrófono porque no está silenciado, pero no lo escuchamos. Bueno, si no, cualquier cosa, si no logras resolverlo ahora, podés compartirnos en el chat lo que querías decir, así sabemos cuál es tu idea, si podés, y si no, cuantito puedas activar el micrófono y se puede escuchar, nos compartís lo que querías decirnos. Bueno, por ahí quizás se pregunten, ¿para qué hicimos esta dinámica? ¿Qué tendrá que ver todas estas imágenes, las preguntas? Bueno, estuvimos en el primer módulo hablando de paradigmas y perspectivas, ¿no? Y desde ese lugar queremos, primero, bueno, reconociendo cómo cada uno ya tenemos como ideas previas, ¿no? Que nos llevan hacia algún lugar o hacia el otro, ¿no? En esto de pensar en una buena madre, en la espiritualidad, en las personas trabajadoras, en el conocimiento, cuántas ideas, ¿no?
aparecen en nuestra mente y asociamos ciertas cosas con otras. Y en relación al liderazgo, los vamos a invitar en este tiempito que vamos a compartir a repensar ese paradigma, ¿no?, del liderazgo. Y encontrar un nuevo paradigma que tiene que ver con la facilitación, ¿no? Pensando algunas consecuencias por ahí que ha traído a lo largo de la historia el paradigma del liderazgo, ¿no?, y que creemos que está bueno revisar y repensar. Entonces, la idea de estas 2 semanas va a ser esa tarea, ¿no?, teniendo en cuenta lo que vimos en el primer módulo, y revisando este paradigma para poder encontrar otros modelos posibles. Bueno, y como decía Ailén, es importante que recordemos, ¿no?, todo lo que venimos transitando desde el primer módulo y que lo traigamos y lo vayamos atravesando con lo que vamos a seguir reflexionando, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ahí Argeni puso que escogí esa opción porque un buen líder es el que se mete en el asunto. Bien. Gracias. Y para pensar, también recuerden que una de las cosas que reflexionábamos cuando hablábamos de paradigmas, que un paradigma era el lugar desde donde nos parábamos para ver una realidad, el lugar desde donde nos parábamos para comprender algo, ¿no? Entonces, pensando en esa idea también, es que vamos a invitarlos a pensar esto, ¿no? ¿Desde qué lugar nos paramos cuando nos encontramos con otro? ¿Sí? Vamos a, como dijo Ailén, estas 2 semanas la idea es poder hacer, más allá de transitar por todo lo que nosotros recordamos, de lo que sabemos, lo que conocemos en cuanto al liderazgo, es poder hacer una autoevaluación también, ¿sí? Y por eso les invitamos a reflexionar en esto, ¿no? ¿Desde dónde nos paramos cuando nos encontramos con otro? ¿Con qué me acerco al otro, a la otra? Por otro lado, ¿qué ya posee ese otro o esa otra? ¿Y qué pasa cuando nos encontramos? ¿Sí? Dijimos que íbamos a ir trayendo preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas probablemente, como decía Pablo en el primer módulo y en el segundo, pero bueno, nos gusta ir haciéndonos preguntas en torno a esta idea de dónde nos paramos cuando nos encontramos con el otro. Quería compartirles que estas ideas las tomamos hace mucho tiempo de un biblista llamado Sidney Roy, que compartió con nosotros un taller, y luego después vamos a ir compartiéndole otras ideas que, bueno, Ailén va a contar dentro de un ratito de dónde las fuimos retomando, ¿sí? ¿Con qué me acerco al otro? Por un lado, vamos como un ser humano, ¿sí? Vamos como persona, como ser humano. Voy con mi fe, porque no nos despojamos de nuestra fe cuando vamos al encuentro de la otra persona. Vamos como un ser humano reconciliado con Dios y con nuestros hermanos. Y vamos al encuentro del otro con un objetivo para alcanzar. Esto no quiere decir un objetivo utilitario, sino la idea es preguntarnos cuando vamos al encuentro del otro, ¿qué es lo que me mueve al ir a ese encuentro? Me acordé de esto, ¿no? En el fin de semana estábamos con un grupo de adolescentes hablando de si ellos sabían que eran creados a imagen de Dios, ¿no? Y muchos de ellos decían que ellos nunca habían escuchado esa idea, ¿no? Son chicos que no vienen de contextos de iglesia y nos parecía interesante esto de poder reforzar esta idea de ser creados a imagen de Dios. Cuando vamos al encuentro del otro, vamos con nuestra fe, ¿no? Mencionábamos recién. Todo lo que decimos, los análisis que hacemos, las preguntas que nos hacemos, la expresión de nuestra cara, los gestos, no pueden ocultar lo que somos.
si pensamos, relacionando con el tema de paradigmas, la fe determina la visión del mundo que tenemos, del mundo donde estamos insertos. Y por otro lado, también lo que creo acerca del mundo es lo que traigo al encuentro del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo creo que el mundo está todo mal, que no tiene sentido hacer nada por nadie, porque no hay esperanza para nada, sin duda eso va a afectar el encuentro, cómo voy al encuentro de la otra persona, porque es lo que va a condicionar ese encuentro, ¿no? Y nos gusta pensar en algunas pautas éticas que sería importante tener en cuenta cuando vamos al encuentro del otro. Debo ver al otro como una criatura de Dios que merece como tal mi amor y mi tiempo. Así como yo soy imagen de Dios, el otro es imagen de Dios. Debo considerar al otro como a mí mismo, un único ejemplar en el mundo, ¿sí? Que es único, es irreemplazable, irrepetible. Debo concebir la salud plena, ¿no? Hablábamos en el módulo de perspectivas bíblicas, el concepto de shalom, el concepto de vida plena, de salud plena, ¿no? Esto de la salud que incluye el espíritu, las emociones, los pensamientos, incluye todo. Y eso es lo que yo debo querer en la vida del otro. Quiero querer el shalom para el otro, ¿no? De esto vamos a seguir hablando en la próxima semana, ¿cierto, Ailén? De las emociones, de todo de lo que nos pasa y que afecta a la salud plena. No tanto del otro, sino de nosotros. Y me gusta esta imagen de pensar, debo ayudar al otro a buscar un espacio para ser hombres, ¿no? Hombres nos referimos a hombres como ser humano, ¿no? Pero hay este concepto de tratar de sacar del otro la mejor versión de sí mismo. Sidney Roy, que les mencionaba hace un rato quién era Sidney Roy, planteaba esto, ¿no? Voy como un ser humano con mis debilidades, mis capacidades e historia personal. Voy con mi fe, reconciliado con Dios y comprometido con el otro. Voy para alcanzar el objetivo de colaborar con el otro para que los dos seamos lo que Dios quiere. Y esto pensando, ¿no? Venimos de las ciencias sociales, por ahí, desde las humanas y ciencias sociales con Ailén. Y estos son conceptos cuando hablamos de un ser humano integral, que cada uno, cuando va al encuentro del otro, no puede despojarse de su historia, de su contexto, más allá de pensar en la fe. Venimos de una familia, de un contexto, y todo eso viene al encuentro del otro. Y es importante que también tengamos en cuenta que el otro tiene una fe diferente a la mía, una familia diferente a la mía, un contexto diferente a la mía, una historia diferente, ¿no? Que a veces es importante tener en cuenta, porque no siempre lo tenemos en cuenta cuando vamos al encuentro de otra persona. Me adelanté un poco, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Que voy a descubrir en esa aventura de encontrarme con el otro, ¿no? Por un lado vamos a encontrar la presencia de Dios, aunque a nosotros nos parezca que no es así, ¿no? Porque a veces creemos que solo nosotros tenemos la presencia de Dios o la imagen de Dios. En el otro también podemos encontrar la presencia de Dios. También podemos llegar a encontrarnos con una persona sufriente, ¿no? Con una persona que tiene dolencias, que tiene una historia difícil, pero también, y que a veces esto es difícil reconocerlo, podemos encontrar en el otro la voluntad de buscar una solución a sus problemas, ¿no? A veces pensamos que cuando vamos, sobre todo pensando en este paradigma de liderazgo, que somos el que todo lo puede, el que todo lo sabe, siempre sabemos hasta más que la persona que está inmersa en un propio problema y creemos que el otro no se le ocurren ideas para poder intentar una solución. Entonces, no perdamos de vista esto de que
el otro también puede tener la voluntad de buscar una solución. Hace un tiempo con Leti descubrimos a un escritor que es Carlos Avellaneda, y a partir de ahí, bueno, nos interesó leer varios de sus libros porque es muy interesante lo que él propone. Y hoy queríamos compartirles algunos fragmentos de este libro que pueden ver ahí en la pantalla, que se llama Yo y el otro en busca del nosotros, ¿no? Que habla de la vida en relación. Si pueden conseguirlo, Carlos Avellaneda es argentino, entonces, bueno, por ahí quizás, no sé si llega para otros países, pero Pero quizás... este editorial es española, ¿sí? Este libro es el único que no es de editorial argentina. Perfecto. Entonces, por ahí pueden conseguirlo en otros lados. Así que compartimos algunos fragmentos. Dice, ¿qué vemos nosotros cuando vemos al otro? ¿Lo vemos a él o vemos nuestra proyección y prejuicios sobre él? ¿No? Nuestra mirada sobre cualquier otro de nuestra vida, cualquier otro, imagínense cuántas personas en lo cotidiano nos encontramos, ¿no? La familia, amigos, compañeros de trabajo, personas en la iglesia, personas en la calle, bueno, muchas, ¿no? Y dice, nuestra mirada sobre cualquier otro en nuestra vida lo ubica en un lugar y en una condición, la de amigo o enemigo, la de ayuda o amenaza, la de prójimo o no prójimo, ¿no? Aunque pensemos, aunque la invitación de Jesús es a ver como prójimos, ¿no? Pero a veces nos cuesta eso. Esa mirada que tenemos sobre los demás se alimenta de experiencias que hayamos vivido, de nuestros temores personales, de nuestras carencias y necesidades. También se nutre del amor que hayamos recibido y de la paz y seguridad que eso nos dio. Por ese motivo también hay que decir que el modo como vemos al otro tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros. Qué importante es esto, ¿no? Por ahí con cuántas cosas nos atraviesan y a veces nos cuesta tener esa mirada. Recordaba ahora que hay en un tiempo que trabajaba en un barrio vulnerable de la ciudad donde vivo, nos contaba un adolescente que cuando él iba al centro de la ciudad, las personas que se acercaban a él agarraban fuerte su cartera, ¿no? Asociaban su imagen, ¿no? Porque tenía puesto una gorra o porque por sus características físicas, entonces ya pensaban que él les podía robar algo, ¿no? Él no hacía nada, simplemente estaba en ese lugar. Y bueno, y las personas ya les generaba algún susto, ¿no? Algún temor y actuaban en consecuencia, ¿no? Y bueno, ¿qué habrá pasado con esas personas? ¿Qué idea tenían sobre él? Bueno, todas estas construcciones, ¿no? Y así como eso, ¿cuántas cosas nos puede pasar a nosotros con otras personas? Dice, es mi mirada lo que me acerca o aleja del otro. Se trata de un encuentro de mí mismo con él mismo, de mi realidad con la suya. Es un encuentro que no anula la distancia de lo distinto, más bien elimina la lejanía del prejuicio, que deforma al otro convirtiéndolo en algo que no es. Solo abriéndome al misterio personal del otro se podrá abolir toda distancia entre los dos. Eso es la comunión. Usa un montón de palabras, así como que por ahí estamos procesando, pero esto de que el otro es un misterio, ¿no? Muchas veces nos pasa que creemos que ya lo vimos una vez o escuchamos dos cosas que dijo y ya sé todo sobre el otro, ¿no? Por lo que me dijeron que es, por el lugar donde vive, por la bandera que lleva, ¿no? Y el desafío es a saber que el otro sigue siendo un misterio y necesito acercarme desde ese lugar para que ese encuentro se dé de otro modo. Será necesario salir de mí mismo hacia el otro. Esa salida no significa abandonar mis creencias, mis valores, mis perspectivas o mis necesidades. Significa ser consciente de todo eso y abrirme a lo distinto y original del otro, para encontrarme verdaderamente con él. Desafío. Nos gustaba
esto de que, a ver, lo que escuchamos y leímos de Sidney Roy tiene más de 30 años, ¿no? Esto que comentaba yo al principio. Y esto otro nos pasó en la pandemia, antes de la pandemia, Aileen, ¿no? Entonces, nos gustó esto de encontrar una misma sintonía de dos voces diferentes, de diferentes contextos, con diferentes caminos transitados, pero que se alineaban con este concepto del encuentro con el otro y desde dónde nos paramos para encontrarnos con el otro, ¿sí? Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, no hay problema que levanten la mano, por ahí algo, nosotros a veces también hablamos un poco rápido, si algo no se entendió, si lo que sea, no duden en levantar la mano, comentar. Y me avisan a mí porque como yo tengo la pantalla, compartiendo pantalla, no veo muchas veces, así que Ailén, vos me frenas porque no veo a lo mejor, ¿sí? Bueno, acá le voy a agradecer. Alex estaba tratando de entrar y salir, pero pobre Alex está con un problema de conexión y nosotros, esto es algo que veníamos compartiendo, pero él nos ha hecho grandes aportes desde sus conocimientos y desde su investigación, así que bueno, agradecemos realmente todo lo que nos ha nutrido Alex en este intercambio. Eso es lo bueno de trabajar en equipo con diferentes miradas, diferentes capacidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos? Yo y tú, nosotros y ellos. Dice que en la Biblia hay 3 verbos de acción que ilustran lo que pasa entre el encuentro de Jesús con el ser humano y en el encuentro nuestro con el otro. Y voy a tratar de compartir sin hablar pronunciando mal, porque ya de por sí pronuncio mal otro idioma, o sea que imagínense que un original peor todavía, ¿sí? Pero me gustaría si alguien puede buscar en alguna otra versión Filipenses 2:7. Si alguien tiene alguna versión Reina Valera, popular, lenguaje actual. Yo mientras tanto voy a ir compartiéndoles esto, ¿no? El primer verbo de acción es ekenosen, que es el que encontramos en este texto y se repite en otros textos. Y ekenosen es el concepto, es esto de que se vació a sí mismo, se privó de sí mismo, decidió limitarse y tomar una posición sin importancia. Acá tenemos 2 de las versiones de Filipenses 2, el contexto es Filipenses 2 del 1 al 11, pero acá el versículo es el 7. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. En la nueva traducción, esa es la nueva Biblia viva. En la nueva traducción viviente dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Alguien tiene otra versión allí para compartirnos? Sí, en la TLA Bien. dice Filipenses 2:7. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Gracias, Jimena. Bien, primer verbo de acción, de encuentro de Jesús con el otro, del encuentro con el otro. Ekenosen. Eso es lo que dice allí, que está marcado, es el verbo que está marcado en verde, ¿no? Ahí está como aparece en los idiomas originales, ¿sí? Esta acción de vaciarnos en relación al otro tiene mucho que decirnos, ¿no? Porque nuestro rol debería ser, porque acá dice, está puesto como es tomar, pero en realidad debería ser tomar la forma de su esclavo, ¿no? Despojarnos de toda pretensión de ser el que sabemos frente al pobre que no sabe o que está confundido. Y nos cuesta esto, ¿no? Porque de esto estuvimos hablando también en el primer módulo. No somos dueños de la verdad.
¿sí? Nos cuesta salir de ese lugar. Venimos al encuentro para aprender cómo Dios está obrando en la vida del otro. Venimos para tratar de dar unos pasos juntos en un camino de experiencia que aún no se ha transitado. A mí me gusta esta imagen, la idea de caminar juntos, de dar pasos juntos, y sin duda, como es este primer momento de encontrarnos, es un camino que no se ha transitado, porque para que sea transitado tiene que darse juntos. Entonces es un camino de descubrimientos. Nos abrimos al Espíritu de Dios para estar sensibles al gemido y suspiros, a la desilusión y a la esperanza que pueden estar escondidas dentro de esa criatura única esculpida por las manos del Padre Celestial. Díganme si eso no es ser imagen de Dios, ¿sí? Que tengamos eso en mente cuando nos encontramos con el otro. Así lo recibimos y nos abrimos a compartir. Solo cuando puede ofrecerse gratuitamente, vaciarse de sí mismo, puede ser realmente lleno del Espíritu Divino y la gracia abundante de nuestro Señor. A mí me gusta esta imagen, perdón que me fui, quería volver a leer esa frase, que si nosotros no nos vaciamos, no podemos ser llenos. Entonces es necesario despojarnos y vaciarnos para poder ser llenos. Bien, entonces, el primer verbo de acción, ekenosen, que significa vaciarse a sí mismo. Ahora vamos con el segundo verbo de acción, y acá este es más difícil para mí de pronunciar, pero voy a tratar de pronunciarlo sin meter la pata. Evangelizastai, perdón, evangelizastai, que tiene que ver con encarnar y traer el mensaje de las buenas nuevas. Porque, díganme, ¿a qué les suena esta palabra evangelizastai? Si yo se las nombrara así. ¿A qué les sonaría a ustedes? Evangelismo, tal vez. Evangelizar. Evangelizar. Bien. El texto, uno de los textos que toma acá, donde aparece este verbo, es Lucas 4, 43. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas, ¿no? Evangelizastai, anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. En la Biblia hispanoamericana dice, Jesús les dijo, tengo que ir también a otras ciudades a llevarles la buena noticia del reino de Dios, pero pues para eso he sido enviado. Y acá podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es esto de las buenas nuevas, de las buenas noticias? Un autor que se llama Richard Cook dice que al menos en Gálatas esta palabra, evangelizastai, no debería traducirse predicar el evangelio, sino encarnar el evangelio en su medio. Porque hay algo que nos juega en contra en lo que es la traducción al español y debilita esta palabra porque solamente reducimos a la proclamación del evangelio, y esto en el castellano, en el contexto occidental, proclamar generalmente tiene que ver con sugerir palabras. Entonces estamos limitando a esto de anunciar las buenas nuevas, el proclamar las buenas nuevas, a algo que tiene que ver con las palabras. Y lo estamos reduciendo notablemente. Bien, voy a volver. ¿Cuáles eran los dos verbos? ¿Se acuerdan? Vaciarse a uno mismo, encarnar las buenas nuevas de salvación. Bien, entonces, ekenosen y evangelizastai son las dos que mencionaste recién. Perfecto. Y el tercero suena parecido al otro, pero es eskenosen. Tiene una S y tiene un acento que tiene que ver con
y me encantó esta imagen, esto nos trajo Alex hoy, esta traducción, que me encantó pensar en esta idea de habitó en movimiento, decidió vivir o se tabernaculizó. Serían sinónimos estos, ¿no? Como una misma manera de comprender estos textos, pero esto de habitar en movimiento dice que es un verbo que es una imagen que aparece en muchos textos. El texto donde está sacado, uno de los textos donde está sacado esto es Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta es la Nueva Versión Internacional. En Dios habla hoy, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Yo me acuerdo que siempre lo escuchaba a mi papá y decía, se tabernaculizó, y yo decía, ¿qué será eso? Cuando lo escuchaba con esa expresión, pero me parece que está bueno porque es entender esta idea de acampar, de vivir. Bien, ¿no? Esto de, en el Nuevo Testamento Jesús hace su tabernáculo con los hombres, ¿no? Acá vuelvo a mencionar lo que Alex nos traía recién, y tiene que ver con este concepto del Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Este Jesús que se hace hombre, que nace en un pesebre y fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. La divinidad habitó entre nosotros en forma concreta y material. Y esta presencia de Dios concreta y terrenal tenemos que recuperarla para el día de hoy, porque generalmente tenemos esta imagen de un Dios que está lejos, que está en la nube, que está en el trono, pero no está acá caminando, habitando, haciendo campamento entre nosotros. Antes de irnos a los grupos, a mí me gusta la idea también, no sé si a ustedes les gusta irse de campamentos, pero nosotros nos solemos ir de campamentos, a veces a trabajar en campamentos de niños, a trabajar en campamentos, y pensar este Jesús que viene y hace campamento entre nosotros, ¿no? Este Dios que viene y se arremanga para trabajar, para servir, para caminar, para compartir con nosotros en campamento, ¿no? Haciendo campamento con los hombres. Bien. Ailén, voy a dejar antes de... Dale. Si hay alguna Pensaba pregunta, que si hay algo que quieran compartir, antes de eso pensar mismo. en... Si alguien quiere hacer algún comentario, algo que le llamó la atención, algo que le quedó resonando, y después les compartimos cuál es la idea para los grupos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó ahí colgado? Bueno, en realidad quisiera hacer un comentario, algo que verdaderamente creo que repercutió durante mucho tiempo y es como que, sí, como que nos empezamos como también a dar cuenta de alguna manera es el Espíritu Santo también revelando, ¿verdad? De esto del evangelizar, que cuando se traduce, cuando pasa ese proceso de traducción, digamos, desde otras lenguas, pues se quita ciertos matices originales que se tenía como tal y justamente es como que va variando. Y como digamos, en Bolivia particularmente, muchas iglesias o la gran mayoría de las iglesias toma este término de evangelizar como tal vez solamente hablar, predicar, ir a las calles y restringirse o limitarse a eso. Y era como que es tan importante encarnar, o sea, vivir el evangelio y, o sea, que no cerrarse tanto, ¿verdad? O sea, quisiera tal vez mencionar eso porque, bueno, o sea, me parece bastante interesante. Gracias, Mónica. Sí. Gerson. Hola, hola. Yo quizás volver a
al comentario a la frase de la reunión pasada. Eh, ¿Cómo haríamos iglesia si no tuviésemos púlpitos o templos? ¿O cómo predicaríamos si nosotros fuésemos físicamente mudos? Si solo lo basáramos el predicar a las palabras o el evangelio al enseñar desde un púlpito, estaríamos limitando algo que es más grande y poderoso para poder invadir la tierra de diferentes maneras. Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Quiere compartir algo? ¿Jared o Jared? Sí, buenas noches. Yo quisiera hacer una reflexión sobre este aspecto. Quizás es muy fácil para nosotros como cristianos hablar del evangelio, hablar de buenas nuevas, pero creo que el verdadero desafío y el verdadero beneficio de nosotros está en encarnar precisamente el evangelio. Se dice fácil desde amar al prójimo, desde sentir compasión, misericordia por los demás, pero vivir y demostrarlo creo que es un desafío para todas las personas, desde mi propia experiencia, ¿no? Porque es fácil enfrascarnos en nosotros mismos, nuestras necesidades, lo que a nosotros nos hace bien o con lo que nosotros nos sentimos cómodos al eh, servir a Dios o al relacionarnos con Dios, pero podemos ignorar toda la profundidad que tiene el Evangelio. Muchas iglesias en Bolivia se eh, enfrascan en actividades bajo el título evangelizadoras o actividades eclesiásticas que de alguna manera llenan el tiempo del creyente, llenan tal vez la satisfacción personal del cliente, pero creo que no cumplen con el evangelio real, ¿no? Eh, Podemos ser muy buenas personas dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia es diferente quizás. Yo he tenido la experiencia de trabajar con muchas personas y tengo la experiencia de trabajar con muchas personas que no son creyentes, entonces tienen algunos muy malas referencias de los cristianos porque dicen son personas muy malas, abusivas y en algunos casos les doy la razón porque yo soy abogado y muchas cosas que hacen algunos, ¿no? Muchos abusos y que cuando algunos los he llegado a conocer en la iglesia y se comportan de una manera diferente. Y afuera, en el ámbito social, fuera de la iglesia, ¿no? Y bueno, tampoco quiero librarme de esto. Yo sé, como creyente, estoy en una etapa del proceso y sé que tengo mis defectos. Entonces, en ese caso, por eso digo que es un desafío para todos nosotros. Eh, de- eh, el evangelio, encarnar el evangelio, Dios nos tiene que ir mostrando eh, qué debemos cambiar y qué otras partes debemos mejorar nuestras vidas y seguir mejorando durante el transcurso de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo soy cristiano desde cuna, pero creo que Dios ha sido tan bueno que me muestra cada día que debo seguir cambiando. Ya es bastante tiempo, no vamos a hablar de edad, pero ya es bastante tiempo que el Señor y Dios me sigue mostrando que debo seguir cambiando de mi actitud, de mi carácter, de mi forma de ser, porque vivir el Evangelio, yo estoy viendo que es un desafío grande. No quiero decir con esto ni desanimar, decir no lo hagan, sino hagámoslo. Es bueno superar y aprender cada día, cada etapa de nuestras vidas nuevas, eh, nuevas actitudes, nuevas formas de ser que tenemos que adoptar para vivir el Evangelio. Recompensas el esfuerzo, pero nunca nos enfrasquemos en la iglesia, nunca nos enfrasquemos en lo que a nosotros nos hace bien. Muchas veces Dios me ha mostrado que lo que yo debo cambiar es algo que quizás no me guste o no quiera voluntariamente cambiar, ¿no? En una actitud, forma de pensar. El Evangelio para mí, y esta es la reflexión, ya en conclusión,
El Evangelio para mí es evolucionar constantemente, desarrollar y el Señor, carácter en nosotros, y eso implica todo el tiempo, ¿no? No creo que haya un momento en el que digamos, sí, ya soy ahora sí un hombre completamente a la imagen, soy una persona ya totalmente formada. Creo que estamos en constante formación y creo que la clave es estar abiertos a lo que Dios nos quiere mostrar para realmente vivir y encarnar. Como decía un predicador, nuestro paso en nuestra tierra, tal vez podremos decir al Señor, bueno, pues ya pasé todo lo que tenía que pasar y el Señor dirá si lo hicimos bien, si encarnamos, si realmente hemos encarnado o no el Evangelio correctamente. Gracias, Jared. Gracias. Creo que el ejemplo de Jesús es una vara altísima, porque al seguir leyendo y descubriendo ese Jesús que es tan, bueno, tan sensible a las necesidades, que se opone a ciertos grupos, que se alía o acompaña a grupos que eran impensados para la época, bueno, realmente es un gran desafío. Ese es el Evangelio encarnar, nada más y nada menos. Bueno, la idea ahora es poder compartir un rato en los grupos y poder pensar concretamente en nuestro encuentro con los otros, ¿sí? Leti, ¿tenés ahí las preguntas? Les compartimos las preguntas, después los facilitadores también las van a tener. En este rato les proponemos pensar primero qué encuentro con otro, con otra, diferente, fue difícil o desafiante y por qué, ¿no? Eh, puede ser que fue o que está siendo, podría ser una situación actual que también nos desafíe, ¿no? Algo que nos resulte difícil. Hay algunos encuentros con algunas personas que por ahí, por algún motivo, son difíciles o no sabemos cómo hacerlo, o bueno, pensar en eso. Por otro lado, también en la iglesia, en la comunidad, en mi trabajo, ¿desde qué lugar me acerco al otro? ¿No? Voy desde el lugar del saber, voy desde el lugar del aprender, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Y de quién necesito aprender más? ¿No? Quizás dentro de las personas que tengo alrededor, seguramente todos tenemos a alguien que me estoy perdiendo de aprender de algo. Quizás no le doy crédito, o me parece que no tendría nada para enseñarme, podría ser, ¿no? Que a veces hay personas que, bueno, sentimos que, o que porque son tan distintas, o en sus modos, en sus pensamientos, no hay nada que nos puedan enseñar, ¿no? O puede ser alguien también de alguna edad, que por ahí pienso que un niño no me podría enseñar, o un adolescente, un joven, una persona mayor, en esto que veíamos de quién tiene más conocimiento, ¿no? Y aparecían un montón de personajes o personas, y una de las personas era una persona que estaba en la cárcel. Habrán visto ustedes, ¿no? Y bueno, como otra posibilidad, ¿no? De alguien que tiene una experiencia, un conocimiento, un saber, ¿no? Y pensaba también, me estaba acordando de eso, ¿no? De las elecciones que habían hecho y del chico que estaba en el medio, que es el que tiene como el molino, que es de la historia del niño que domó el viento, que es una historia real de un chico que llevaba el agua a su comunidad, ¿no? Y cómo hizo toda una estrategia para poder sobrevivir, ¿no? Entonces me parece que muchas veces solo por mirar eso nunca pensaríamos que sería alguien que tiene conocimientos y que tenemos mucho por aprender de esa persona, ¿no? Bueno, ¿estamos listos, Leila? Estamos. Bueno, vamos a trabajar 20 minutos en grupos y después nos encontramos de nuevo.
Me di cuenta que no estaba grabando. Ailén, ¿querés compartir algo contar algo de lo de la próxima semana, de la tarea? Dale. Bueno, la idea es contarles un poquitito, quizás algunos ya han empezado a ver los materiales o algunas de las cosas que hay en la plataforma. Van a encontrarse con algunas definiciones de facilitación, también van a encontrarse con la facilitación versus la facilitación y varios personajes en relación a eso. Y bueno, la tarea un poco va por ahí, ¿no? Les va a tocar hacer un cuadro con diferentes aspectos y cada uno de estos tipos de falsos facilitadores comparados con la facilitación. Y después van a tener que analizar un texto bíblico, que ahí está en la propuesta. Eso va a ser para la semana que viene, digamos, para la finalización del módulo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o alguna consulta o lo que sea sobre los materiales o sobre la tarea, lo que sea, nos pueden escribir y estamos en contacto. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea con qué se van a encontrar. Sí, lo pueden escribir ahí en el grupo, porque por ahí es una duda que tienen todos también, ¿no? Entonces aprovechamos y aclaramos la duda para todos. Antes que Ailén nos lea algo para despedirnos, los voy a invitar a que los que pueden prendan su cámara, así que nos sacamos una foto, así nos queda de recuerdo. De paso le vemos la cara, los que están ahí. Bueno, ahí llegó Gabriel, lo vemos que no está en moto. Llegué. Qué bueno. El teléfono no me colaboró hoy. Ah, bueno, qué bueno que ya está. Por lo menos me van a contar la clase. Bueno, qué bueno. A veces demoramos unos días, pero la clase queda, después la subimos a la plataforma. Lo ideal es no perdérselo porque uno se pierde la parte del trabajo en grupo, ¿no? De la grabación, no, eso no queda. Así que bueno, los que están ahí, sonreímos, sacamos una foto. Ah, lo vemos a David ahí también. Bueno, Ailén, ¿querés despedirnos con la lectura? Bueno, hace un tiempo en el primer módulo también habíamos compartido una lectura de Pablo Alaguibbe, que vive en Mar del Plata, acá en Argentina, y les vamos a compartir algo más que él escribió. Dice, no tenemos un líder encantador. No nos gustan los encantamientos, que son muy lindos en los cuentos de hadas, pero en la vida un poco menos. No seguimos a ningún iluminado que nos guíe en el camino al éxito. Y tampoco nos convence mucho eso del éxito. Escuchamos mejor a los amigos y como eso nos juntamos, como gente común que se escucha mutuamente. Suele pasar que a los que buscan a Dios acepten los mandatos de los que hablan bien o saben mucho o gritan más. No es nuestro caso. A nosotros el que nos gusta es Jesús, el que lavaba los pies de los demás, el que puso como ejemplo un niño, el que trató a las mujeres como iguales, el que estableció el amor como principio y no la autoridad de los que saben, el que nos quiere libres. No podemos ofrecer campeones, ni gurúes, ni caciques, ni traductores de Dios, ni a nadie que pretenda ser más que su vecino. Solo tenemos a Jesús, el que un día les dijo a sus discípulos, yo a ustedes a partir de ahora los voy a llamar amigos. Bueno, gracias Ailén. Bueno, hemos terminado horario, aunque no lo crean, pero esperamos que puedan quedarse reflexionando, que aprovechen a seguir avanzando en la plataforma y bueno, nos encontramos la próxima semana por el mismo link y al mismo horario. Que tengan una buena semana, que Dios los bendiga. Chao. Gracias, bendiciones.